Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el culto de nuestra iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Hoy celebramos la resurrección de Cristo. En esta porción que vamos a dar lectura, podemos nosotros observar cómo la resurrección de Cristo no solamente debe ser un tema teológico, una verdad teológica, sino que la resurrección de Cristo aplicada a la vida del creyente debe llegar a transformar no solo su pensamiento, sino su manera de vivir. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 12, la Biblia dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Como usted puede observar en el texto, se nos va a hablar de los sufrimientos y en el contexto de este pasaje habla de la resurrección de Cristo. Tengamos una palabra de oración. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es importante, como dije, que nosotros podamos darnos cuenta que la resurrección de Cristo debe cambiar nuestra manera de vivir. Jesucristo resucitó, eso es lo que celebramos hoy. Él venció a la muerte. Y sabe, la primera enseñanza que nosotros encontramos en este pasaje en 2 Corintios es el tema de la resurrección ligado a una vida que experimenta sufrimiento. No es difícil que nosotros podamos convencernos, sobre todo en este tiempo que estamos pasando momentos difíciles. Es obvio. El texto bíblico dice que tenemos este tesoro, es decir, el Evangelio. En vasos de barro, nuestros cuerpos frágiles son los vasos de barro que contienen ese Evangelio que nosotros hemos recibido. Hoy más que nunca estamos observando que nuestro cuerpo físico es frágil y como una circunstancia en el planeta nos ha mostrado eso. El sufrimiento es parte de la vida. La diferencia entre una persona y otra, la diferencia en la vida de un cristiano debería ser la forma, la manera en la que nosotros sufrimos. Los sufrimientos van a estar ahí. Y este pasaje de la Biblia nos va a enseñar que el creyente que entiende bien la resurrección de Cristo va a enfrentar los problemas y las dificultades con fe y con esperanza. Vamos a hablar en un momento acerca de una vida de fe y una vida de esperanza. Pero usted puede observar en el texto que hemos leído que habla de atribulados en todo, apurados, desesperados, perseguidos, derribados. Todo ese lenguaje que el escritor está utilizando es para mostrarnos a nosotros que el sufrimiento es parte de nuestra vida. El texto bíblico dice que experimentamos tribulaciones, pero no debemos llegar a la angustia. El texto bíblico dice que vamos a estar en apuros, pero no debemos llegar a la desesperación. El texto bíblico dice que vamos a ser perseguidos, criticados, pero no debemos sentirnos desamparados, solos. En ocasiones los problemas nos van a derribar,
mandar al suelo, pero no nos deben llevar al extremo de destruirnos. Así es que el apóstol Pablo no está diciéndonos que la vida va a estar exenta de problemas y dificultades, más bien todo lo contrario, la vida va a estar caracterizada por problemas y dificultades, y mucho más cuando nosotros queremos vivir como a Dios le agrada. Creo que la mejor ilustración de una persona que se encuentra en problemas y en dificultades y enfrenta esas dificultades de manera adecuada, de manera apropiada, es el mismo apóstol Pablo que nos habla aquí en 2 Corintios. La Biblia en el libro de los Hechos nos dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermano, observa, el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Las cárceles de nuestros países sería un hotel 5 estrellas comparado con las cárceles en ese tiempo. Estaba en una circunstancia difícil, privado de la libertad, y se había dado orden de que el carcelero debía cuidarles para que no se escapen, y por eso les llevaron a la parte más segura de la cárcel. Los problemas están ahí, los problemas están también para nosotros. Pero cuán diferente el apóstol Pablo llegó a enfrentar esas circunstancias difíciles en medio de estar en la cárcel, privado de su libertad. Este hombre, junto a su compañero Silas, cantaban himnos al Señor. Es evidente que estamos enfrentando situaciones difíciles. Y usted y yo, y algunos están en una situación difícil, más crítica que otros. Pero la verdad es que cualquiera que sean nuestras circunstancias en torno a nuestros problemas, nosotros podemos observar que sí hay una diferencia. Nosotros necesitamos enfrentar de manera distinta los problemas y las dificultades. Los cánticos fueron escuchados por los presos y por supuesto por el carcelero. Y el carcelero no llegó a convertirse porque tenía a un preso famoso ahí preso, el apóstol Pablo. Llegó a entregar su vida al Señor Jesucristo porque la forma en que Pablo y Silas enfrentaban sus problemas eran diferentes. Era obvio que no era un escenario para cantar, no era un escenario para alabar al Señor. Pero estos hombres transformados por Dios, aún en ese escenario difícil, cantaron y alabaron al Señor. Y eso llevó a los presos a no huir, y eso llevó al carcelero a preguntar a Pablo para que le dijera cómo poner su fe en el Señor Jesucristo. Tú y yo vamos a tener problemas. Algunos podemos estar en una situación crítica en este momento. Otros quizás estamos en una situación no tan crítica. Estamos enfrentando un problema a nivel del planeta. Y sabes, hay muchas preguntas que todavía no se pueden contestar. Pero tú puedes tomar la decisión
de enfrentar esas circunstancias de una forma tan distinta, de una forma tan diferente, que el resto de personas sean admiradas porque tú has escogido una manera distinta de enfrentar tus problemas y tus dificultades. ¿Sabes? El texto bíblico nos enseña a nosotros que nuestros problemas y nuestras dificultades deberían ser enfrentadas con fe. Observa lo que dice tu Biblia en el verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabes, hermano, esta cita es una cita de los Salmos. Y aquí dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, la misma actitud de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. ¿Has depositado tu fe en el Señor Jesucristo? Sabes, la fe muchas veces es pensado por nosotros como que la fe es un elemento que nosotros los seres humanos tenemos. La verdad es que Hebreos 12:2 enseña que el autor y el consumador de la fe es Cristo. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, nosotros no aportamos fe para creer en Él. La fe nos es dada a nosotros, la obtenemos de Dios. En el momento en que escuchamos la palabra de Dios, eso llega a generar fe y llegamos a poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Tienes fe en Dios? No la fe humana, la fe bíblica, la fe verdadera. Esa fe que se genera por estar en contacto con la palabra de Dios, esa fe que Dios es el único que llega a producir. A veces pensamos que la fe solo es el requisito, el elemento que necesitamos tener cuando aceptamos a Cristo. Pero la verdad es que nosotros necesitamos esa fe para vivir con fe. No solo en el momento de la salvación, sino en todo momento. Estas circunstancias difíciles deben ser enfrentadas por nosotros con una vida de fe. Pero para que eso sea posible, tú y yo debemos estar seguros que tenemos esa fe. El verso 13 también nos dice a nosotros que esa fe debe ser compartida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La fe debe ser compartida. La fe debe ser comunicada. La fe en este tiempo, mucho más que en otros momentos, nuestra fe debe ser compartida. Debemos mostrarles a ellos, al resto de personas, cómo una persona puede depositar su fe en el Señor Jesucristo. Pero la fe no solo para creer en Cristo, sino la fe ahora que estamos en dificultad, ahora que estamos en problemas. Nuestra vida debe caracterizarse por ser una vida de fe, y los demás deben notar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, deben notar que estamos tomando decisiones en función de la fe que tenemos en Dios. Nuestros vecinos, con aquellos que podemos comunicarnos, deben observar que nuestra vida se caracteriza en estos momentos difíciles por ser una vida de fe. El texto bíblico nos enseña a nosotros que necesitamos enfrentar circunstancias como estas con una vida de esperanza. Observa lo que dice el versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Observas cuál es el tema del versículo? La resurrección. La resurrección de Cristo, que es la base para nuestra resurrección.
En medio de los problemas y las dificultades que hemos leído en estos primeros versículos del 7 al 13, en medio de ese escenario surge el tema principal, la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no debe ser un concepto teológico nada más. Debe ser un concepto que cambia nuestra vida, debe ser un concepto en el que nos afianzamos en los momentos difíciles de la vida. Ahora que estamos enfrentando problemas, debemos asirnos de la verdad de que Jesucristo ha resucitado y nosotros seremos resucitados con Él. ¿Observas el verso 14? Sabiendo, no hay dudas. Debe haber un claro conocimiento de la palabra de Dios. Debemos estar seguros de que la resurrección es un hecho real, es un hecho verdadero, es un hecho en el que no tenemos dudas. Estamos convencidos de la resurrección de Cristo. Habla de saber, habla de convicciones, habla de la realidad de que Jesucristo resucitó. En el contexto de los problemas y las dificultades. Y sabes, hermano, ese conocimiento de que Cristo resucitó y de que tú y yo, porque hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, un día también vamos a resucitar, debe cambiar nuestra vida. Y el verso 15 nos muestra a nosotros como una persona que llega a entender, no solo intelectualmente, la verdad de que Jesucristo resucitó, empieza a ver características, evidencias en su vida de que ese concepto va a afectar su vida. Y el verso 15 nos dice, ¿cómo? Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunda para gloria de Dios. ¿Observas cómo se beneficiaron los creyentes de Corinto por los sufrimientos del apóstol Pablo? Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Debemos llegar a mostrar un amor verdadero por nuestro prójimo. El apóstol Pablo estaba viviendo una vida distinta, una vida diferente. Y esa vida distinta y esa vida diferente trajo a la vida de él problemas y dificultades. Y cuando tú y yo estamos cumpliendo la voluntad de Dios, a nuestra vida van a venir problemas y dificultades que otros cristianos no comprometidos no van a tener. Y debemos enfrentar esas circunstancias difíciles, no quejándonos, sino agradeciendo al Señor por la bendición que nos da de poder expresar el amor a otros a través de este sufrimiento. Qué bendición observar un amor verdadero en la vida de este apóstol. Este apóstol pudo enfocarse en sus circunstancias difíciles. Pudo llegar a decir en este momento, yo no puedo ayudarles, yo estoy concentrado en los problemas personales que yo tengo, pero este hombre con amor genuino llegó a dejar de pensar en sí mismo y pensó en otros, y cómo a través de esos problemas la vida de los creyentes de Corinto podían ser bendecidas. Este problema que enfrentamos como planeta, piensa por un momento, ¿cómo puedo mostrar amor cristiano a otros que están en el dolor, que están sufriendo como nosotros? Algunos de manera más extrema, casi sin reservas, casi sin comida. ¿Cómo? ¿Cómo tú y yo podemos mostrar amor cristiano? Hay una llamada que debemos hacer para compartir el Evangelio con alguien que necesite escuchar. Podemos la próxima vez ir de compras al supermercado y traer un poco más de compras y dar al vecino que sabemos que está en necesidad. O podemos coger algo de dinero de nuestra cuenta y hacer una transferencia bancaria para depositar en la cuenta de un hermano para que pueda comer.
Agradezco a los creyentes de nuestra iglesia, algunos haciendo transferencias, yendo más allá de sus diezmos y sus ofrendas y depositando dinero en la cuenta y diciendo: pastor, aquí hay algo de dinero, comparta con aquellos que necesitan. 15 familias de nuestra iglesia se anotaron. Algunos ayudando con dinero, otros ayudando de otra manera. Gracias, iglesia. Gracias por esa generosidad, gracias por pensar no solo en nuestros problemas y nuestras dificultades, sino pensar en otros y hacer algo práctico para que otros puedan suplir las necesidades que hoy tienen. Qué bendición ser parte de una iglesia que ve como su responsabilidad y su privilegio extenderse a otros para compartir con otros que no tienen. ¿Sabes? El texto bíblico nos hace referencia en este contexto de la resurrección, hace referencia a una renovación espiritual. Y en el verso 16 tú puedes leer que dice: por tanto no desmayamos, más bien aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día. Por tanto no desmayamos. Recuerda el contexto, está hablando del sufrimiento. Y en medio de ese sufrimiento surge un tema principal como la resurrección de Cristo, garantía de la nuestra. El sufrimiento puede llevarte a desmayar. Y hermano, si tú estás en una situación así, yo te pido, yo te ruego que tú puedas apoyarte en otro creyente. Haz una llamada, únete los miércoles a las 8 de la noche con nuestro grupo de oración para estar orando por otros que necesitan. Si tú estás a punto de desmayar por la situación difícil, únete a nosotros. Únete a nosotros en oración. Apóyate en otros. El hombre exterior, nuestro cuerpo, se va desgastando. El tiempo lo va desgastando. Las circunstancias difíciles lo van desgastando, aún mentalmente. Pero nuestro hombre interior se va renovando cada día. Hermano, tú y yo podemos ir renovando nuestro hombre interior cada día. Hoy tenemos la bendición de estar en nuestra casa, tener un poco más de tiempo disponible. Hoy es cuando debemos estar leyendo más la Biblia, orando más, utilizando las plataformas de la iglesia o de otros hermanos para estudiar la palabra de Dios, para fomentar nuestra vida espiritual, para renovar día a día nuestro hombre interior. Renovación espiritual. Renovación espiritual. Pero sabes, el texto bíblico nos habla de que en medio de los problemas nosotros debemos llegar a no perder el enfoque en lo eterno. Observa lo que dice los versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Observas? Esta leve tribulación momentánea. Probablemente tú puedes llegar a pensar de manera errónea, de manera equivocada, que los problemas que estaba enfrentando el apóstol Pablo eran distintos, eran mucho más fáciles que los nuestros. Y sabes, la palabra tribulación ahí en el verso 17 significa continuas y pesadas cargas. Él no estaba experimentando un problema más fácil que el nuestro. Todo lo contrario, él estaba enfrentando circunstancias difíciles, mucho más que las nuestras. Tal vez nosotros no lleguemos a enfrentar todo lo que enfrentó el apóstol. Y en este mismo capítulo, en este mismo libro de 2 Corintios capítulo 11,
Él nos va a decir en el capítulo 11, versículo 23, nos va a decir, son ministros de Cristo. Hablo como delirando, yo más. En trabajos arduos más, en cárceles más, en azotes sin medida, en peligros de muerte. Muchas veces, 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces he sido flagelado con varas, 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos maestros, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y encima de todo lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma sin que yo no me enferme? ¿A quién se hace tropezar sin que yo no me indigne? Si es preciso gloriarse, yo me gloriaré de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco el gobernador bajó el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, pero fui descolgado del muro por una ventana en una canasta y escapé de sus manos. ¿Observas, hermano? Sufrimiento. Y si meditas en el pasaje con cuidado, probablemente tú vas a llegar a la conclusión de que el apóstol Pablo ha sufrido mucho más de lo que nosotros llegaremos a sufrir. Y sabes, cuando él habla de su sufrimiento, observa el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea. Leve tribulación momentánea. El apóstol era masoquista. El apóstol no estaba pensando de manera real. Leve tribulación momentánea. ¿Sabes? Él tenía la mira en lo eterno. Él tenía la mira puesta en su Señor. Él tenía la mira en la realidad de que un día Él iba a ser resucitado como Cristo resucitó. Y sabes, cuando nosotros estamos enfocados en lo eterno, lo temporal no desaparece. Lo temporal va a seguir siendo difícil, los problemas que tenemos van a seguir siendo difíciles. Pero cuando hay un enfoque espiritual y un enfoque en las cosas eternas, uno llega a enfrentar las situaciones difíciles de esta vida de manera distinta. ¿Observaste en el texto bíblico la palabra mirando? Significa no perder de vista, contemplar. Este verbo está en modo sustantivo, es decir, significa la meta. Este hombre ha puesto su mirada en lo eterno, en lo importante. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En medio de esta situación difícil, hermano, tu enfoque está en lo espiritual. Tu enfoque está en lo eterno.
¿O has llegado a desmayar porque te has enfocado tanto en la enfermedad, tanto en esta circunstancia difícil, que has perdido de vista lo eterno, que ahora tu meta no es enfocarte en lo eterno, es enfocarte en lo temporal y en el sufrimiento que estamos padeciendo? Yo te animo, hermano. Animémonos juntos a poner nuestra mirada en nuestro Dios, a poner nuestra mirada en la resurrección, en ese Cristo que resucitó. Hoy conmemoramos eso. Eso no va a solucionar nuestros problemas, pero sí nos va a dar una perspectiva distinta. Sí nos va a ayudar a ver que por más difícil que sea el problema, es algo temporal. La resurrección es eterna. La resurrección es el enfoque de nuestra vida. Y ese enfoque debe no ser solamente un concepto teológico, debe ser un concepto práctico. Cuando tú estás luchando porque estás enfermo, o porque tienes un familiar enfermo, o porque ya se ha acabado el dinero para comprar comida, mira lo eterno. Alza tu mirada. Enfócate en el cielo, en lo que te espera si tú has puesto tu fe en Cristo. Enfócate en tu Salvador. No solucionará el problema, pero sí te dará una perspectiva distinta y te llevará a pensar que por más difícil que sea el problema, comparado con lo que nos espera en la eternidad, es una leve tribulación momentánea. Hermano, te invito a poner nuestra mirada en el Cristo resucitado, a poner nuestra mirada en la eternidad, a poner nuestra mirada en el cielo. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Padre, cuando enfrentamos cosas como estas, nosotros podemos observar de manera práctica cuán frágil es nuestra vida. Y en medio del dolor y en medio del sufrimiento, Señor, te damos gracias porque en medio de ese sufrimiento tú introdujiste esa verdad de la resurrección de Cristo. Ayúdanos a enfocarnos en Él. Ayúdanos a enfocarnos en lo celestial. Ayúdanos a enfocarnos en la vida que está después de esta, en esa vida que nos espera en el cielo. Ayúdanos a tener una diferente perspectiva de los problemas y dificultades. Pero Padre, yo también oro por aquel que todavía no ha puesto su fe en ti. Y como no lo ha hecho, todavía sigue enfocándose únicamente en lo terrenal, en lo temporal. Y se siente angustiado, afligido, derrotado. Oro porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento llegue a su vida. Y yo sé, Señor, que para que eso ocurra, esa persona debe depositar su fe en ti, entregar su vida y hacer de ti su Salvador personal. Y yo ruego por eso, Señor. Pido tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.